No, 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 no. Esto no puede ser, de verdad. Hay que cambiar y solucionar esto, ¿eh? Hola chicos, bienvenidos a una nueva sección en la que voy a abrir los ojos a los que desprestigian a los usuarios de YouTube como yo que queremos enseñar. En este caso tenemos un usuario llamado Dick Electronic que subió un vídeo de cómo hacer un circuito LED intermitente con una sola resistencia, un LED, un transistor y un condensador. Hasta aquí nada raro, pero cuando empiezas a ver el vídeo se te disparan las alarmas por la forma de proceder. Y aquí está mi crítica a este vídeo y a usuario, no porque sea malo enseñando, sino por los fallos y errores argumentales que tiene a la hora de diseñar el circuito y que me parece un insulto para las personas que quieran aprender electrónica. Empieza el vídeo enseñándonos los componentes que vamos a usar, es decir, un transistor NPN 2N2022 utilizando solo el emisor y el colector, por lo que le ha cortado la base del transistor. También utilizan una resistencia de 1 kilo ohmio, un LED de 5 mm y un condensador de 2200 microfaradios y 10 voltios. Como es un técnico que tiene claro el funcionamiento del circuito, suelda directamente el circuito sin utilizar una boaz para pruebas. Él sabe que va a funcionar. También se da cuenta de que tiene que cambiar el transistor porque el que ha soldado está roto. Ay, si no lo hubiera soldado. En cuanto lo ha soldado, conecta el positivo de alimentación al ramal de la resistencia y el negativo al condensador que tiene puesto en paralelo el colector del transistor. Y por supuesto el LED empieza a producir intermitencias. Y como no me parece complicado, voy a montar el circuito. Eso sí, sin soldarlo, que a mí me gusta recircular componentes para otros circuitos. Tengo todos los componentes, el LED, la resistencia que insertaré en la misma rama y conectaré a positivo. No tengo un 2N2222, pero cojo un transistor equivalente BC639 con el mismo encapsulado TO92. También el condensador de 2200 microfaradios, teniendo especial cuidado en el negativo quede conectado al colector del transistor y el positivo se conecte entre el ánodo del LED y la resistencia. Ya solo me queda alimentar el circuito conectando el negativo al terminal negativo del condensador y el positivo a la malla resistiva, y voy a ver cómo se ilumina y parpadea el LED. Bueno, puedes ver que no se ilumina nada, ¿no? Vale, vamos a ver si es que como he puesto un transistor equivalente no va a ser esto. Venga, pues desconecto, quito el transistor y aquí tengo un 2222 con otro encapsulado. Emisor, base y colector. Pues la base no nos hace falta, tenemos que conectar el emisor. Vale, vamos a ver si es así. El emisor. Vamos a alimentarlo. El negativo al colector. No. Tampoco funciona. ¿Pero de verdad creías que iba a funcionar? ¡Ay, qué ingenuo! Te voy a enseñar cómo hacer un LED intermitente y te voy a mostrar qué es lo que ha hecho este hombre para que funcionara el circuito. Pues claro que no funciona. ¿Cómo va a funcionar? Sí, primero la base está abierta y la tensión emisor-colector es cero. Lo único que hace el circuito es cargar el condensador a la tensión de la fuente. Segundo, la constante de tiempo que se da entre el condensador y la carga es demasiado alta para producir una alternancia tan continuada. Si tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio y un condensador de 2200 microfaradios, obtendremos una constante de tiempo de 2,2 segundos. Y la alternancia que está mostrando el circuito de Dick Electronic es de por lo menos 2 o 3 parpadeos por segundo, cuando según los valores de la constante de tiempo debería de ser cada 2 segundos aproximadamente.
Tercero, ha intentado utilizar el transistor como interruptor para conmutar entre carga y descarga, pero por lo menos si hubiese conectado correctamente el circuito, tal vez si hubiera obtenido por lo menos algún pulso real. O sea, una chapuza y un engaño total. Bien, aquí tenemos un circuito básico que, como puedes ver, está formado por dos mallas. Una malla que tiene el LED con su resistencia limitadora y la otra malla está formada por el condensador. Vale, como están en paralelo, el condensador se va a cargar y va a alimentar el LED cuando quitemos la fuente de alimentación. Este es un circuito muy básico de primero de electrotecnia, así que yo cuando alimente el circuito, el LED se enciende, vale, ya tengo la pila puesta, y si quito la alimentación, ahora el condensador se está descargando a través de la malla del LED y la resistencia. Aquí puedes ver el mismo circuito pero con el transistor. El transistor hace de corte. Es decir, como puedes ver, se conecta directamente el condensador a la malla del emisor y la base. Y por el colector se obtiene la salida de la señal. Vamos, en este caso de la corriente. De tal manera que cuando yo alimento el circuito, se produce el mismo efecto. Es decir, el condensador se carga y la base y el emisor activan la salida del colector, que está conectado el diodo LED y la resistencia limitadora. Y cuando desconecto la fuente, la carga del condensador se encarga de producir el efecto. Pero como puedes ver, el diodo LED se apaga, no parpadea. Si quiero conseguir el parpadeo del LED, tengo que hacer que el transistor cambie de manera automática entre el corte y la saturación, de acuerdo a la tensión del condensador, de manera que cuando esté cargado el condensador entre en el corte y no conduzca al colector, y cuando esté descargado entre a la saturación. Sin embargo, no puedo actuar sobre el transistor para producir esa voluntad sin otro transistor que balancee el estado de cargas. Entonces tengo que hacer un flip-flop estable para que se realice de manera automática. Un circuito flip-flop es un circuito que oscila entre el corte y saturación entre dos transistores que están conectados en balanza electromotriz, de tal manera que cuando uno de ellos está al corte, conduce el otro transistor y se ilumina su LED conectado a su colector. Y cuando se carga el condensador, se vuelve al corte, pasando el primero a la saturación, y viceversa. El montaje es sencillo. Primero ten en cuenta los terminales del transistor. Los emisores de los transistores van a base, por lo que utilizo un puente. La base del transistor de la derecha va a positivo, con una resistencia de 10 kΩ, y en paralelo se conecta el condensador hasta el colector del transistor de la izquierda. Observa que la polaridad sea correcta, es decir, en el colector de dicho transistor se debe conectar el positivo. En este colector colocamos la malla de la resistencia y el LED. La base de este transistor la conectamos a otra resistencia de 10 kΩ y a través del otro condensador lo llevamos al colector del transistor de la derecha, teniendo en cuenta la polaridad, y desde este colector conectamos la otra resistencia de 330 ohmios a positivo. Para finalizar, conectamos la masa de los emisores a negativo. Está conectado el circuito, voy a alimentarlo y ahora debería de parpadear el LED. Vale. Como puedes ver, se produce el parpadeo del LED. Bueno, así no es como lo ha hecho. Esta es la manera más complicada de hacerlo, por decirlo de alguna manera. En otra parte de la placa he reproducido el circuito de este hombre, otra vez con el 2N en otro encapsulado, ¿vale? Es decir, la malla LED está conectado al emisor y a través de una patilla al condensador y del negativo al colector.
voy a alimentar el positivo y el negativo a la patilla del... Como veis, le he subido la luminosidad y puedo aumentar la frecuencia. ¿Aumenta sola? No, claro que no. Este es el secreto. Sí, señor. Un generador de señal que puede subir la tensión, la potencia, la frecuencia. Como puedes ver, aquí está el truco y aquí está el secreto. Sí, señor, Mira el circuito que produce la alternancia del LED solito. Sí, solito por mis narices. Bueno, ya sabéis cómo se hacen las cosas y que hay gente por ahí en el mundo de que te intenta vender piedras al precio de lingotes de oro. Y eso no es así y por eso hay que denunciarlo. Bueno, chavales, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Espero veros en mis siguientes vídeos y si te ha gustado, dale un like. Gracias, chao. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. ¡Sorprendedme! ¡Retadme! ¡Desafiadme!